Entonces después van a repetir de nuevo el del tumor. Probablemente. Sí, ¿quién fue el anterior al tumor? Wow. Manga de hueones, ya estamos en vivo. Hola, sí, me estoy viendo Hola. la gente entrando aquí Ahí está, que se ve chiquitito. un stream. Sí, somos pequeñitos. Por favor, no Cuando se la acerca a realidad nosotros. es al revés. Degenerado, sí. ¿Te gusta destacar que eres un enano culiado, Me gusta ser bajito, la verdad. Tiene muchas Oye, ventajas ser alto y pocas ventajas ser bajo, pero en realidad no tiene Oye, ni una para ventaja ser bajo, pero me gusta ser bajo. Tenemos un mejor centro de gravedad, weón. ¿Ah? Tenemos un mejor centro de gravedad. ¿Tú creí? Muchas diciendo veces enano? buenos artistas marciales son, muchas veces buenos artistas marciales son bajitos. Messi igual es Tenía chiquito, espérate. Era Bueno, el sí, Jet Li mira. es bajito, estaba el ¿cómo se llama? No, el Donnie ya creo que no es tan bajito, pero había otro, uno que hace Muay Thai. Rey Misterio. Ese bueno igual es Rey Mysterio, ya. Bueno, sí, bien. Hugo Rus. Cosmo Mae, Su es gran bajito deseo. igual, aguante. Me Recompensa da activada. risa porque yo decía Y que tiene el peinado de cabeza de coco. Yo decía que Olvidemos ese Rey personaje. Misterio era bajito y un día creo que en un álbum lo vi una cosa así, decía 1.65 y fue como, Es bajito para el estándar americano, es más alto que yo. por bastante. No, medimos lo mismo. Soy del Exactamente mismo lo tamaño mismo. de Rey Misterio, pero penca. Y Oh. Mike Cosmo, ¿quién es Mike Cosmo? Del Kengan, porque Kristen no puede dejar de hablar de Kengan ahora. ¿Fuiste tú lo que tú lo pusiste? Sí, Kristen. No, porque el Yo lo Steven puse. dijo que Cosmo y Mike es bajo igual. Y es buen peleador. Sí. Ese es de la serie de Kengan. Es un weón que es como bajito, que sabe pelear bien, pero tiene el pelado de cabeza de coco. Ya, pero yo no soy buen peleador. Pero se sienten Nunca le Yo tengo pegaba a el nadie. mismo porte de la lombre solitaria, weón. Yo no soy Cuando buen pasan peleador 6 porque meses. nunca le pegaba Ya, a nadie. Bueno, acá hay todo. Kaito, Bien. te dejamos fuera porque no podíamos tener a tanta gente, lo siento. Si no, Sí, esta el wea Christian se se va a sumió, descontrolar. como que se quedó acá y se va a como descontrolar muchísimo con más de weón. ¿Qué, Porque ya hemos weón? probado una clase No, Sí. no nos va a rendir, vamos a reírnos demasiado. No, Y la última clase ya salió mala, weón. sí. Sí, La última clase salió como el pico. pero gracias por el apaño, como siempre, que usted es lo máximo. Yo lo Recomiendo quiero mucho. nunca ir al canal de YouTube y ver el capítulo 2. Ya lo vi. No, en Ah, de realidad veras, tenés que capítulo verlo 2. porque hablamos de Grecia, hablamos cosas importantes. Pero no está, Aguante no está Grecia. entretenido. No está entretenido. Está muy. Como que, Estamos todos como que cansados ese día, weón. quise hablar de muchas cosas en muy poco tiempo y está todo como muy. Como. Pura información. No hay Si tiempo quería algún día podemos tratar de regrabar un capítulo. No, es que me quedé con lo que dijo el Franco y no le puse tanta atención al chat. Muy bien. Y en esos momentos que hablando con el chat generaba mejor dinámica. Entonces hoy día voy a Sí, retomar está eso. bien. Así que qué bueno que está el Bueno. cine. ¿Me puedo ir a Ay, acostar me ya? estaba acordando. Se No, va a todavía mandar no. un Todavía no he empezado tu clase. Me estaba acordando que como siempre nos puteábamos antes de empezar el stream. Se están perdiendo la buena costumbre, ¿viste? La Freya estaba oliendo como algo abajo
como en la parte de la cocina abajo donde están las verduras. Y mi hermana va y le dice, ¿qué estás oliendo, conchetumare? Y me dio mucha risa, porque se lo dijo rapidito y me acordé el video del weón el que le dice, ¿qué miráis, conchetumare? Sí, también pensé eso. Y le salió como muy igual esa wea, así como que se le acercó así, ¿Qué miráis, concha? ¿qué miráis, conchetumare? Y se fue. Yo después de perder, Oh, de perder todas las partidas del Duel Links y bajar de y bajar de rango. y bajar a principiante. Hoy día, cuando iba en la micro, gané 3 partidas con el Revive. Y no fue a Dexpeca, fue al Skytracker. A un Altergate. Y el otro Yo tengo que empezar a colocar era más como un estable, biblioteca. Nice. Yo no, tampoco he probado cómo jugar tanto, ¿cómo se llama? PvP, weón. Pero siento que debería porque igual dan gemas, weón. Sí, es que por eso no juego. Tampoco juego tanto PvP en todo caso. Si me pego las 3 partidas diarias y era. Falta. Pero yo creo que igual podríamos empezar a hablar de arte, weón. No, quería cortarme, weón. Ay, el viejo culeado, weón. Weón, mira el Simen que weón se mantuvo despierto para verte, weón. Vaya a defraudarlo. Sí, Con el las manos Simeon negras. dijo, yo me quedé despierto para poder ver al vegano. Puta, ya voy a hacer la clase. Sonáis como mi profe. Hoy vamos a hablar del Imperio Romano. Ya cabros, después al final de esta clase vamos, como ya creo que está pasando casi un semestre, después de la clase 5 les voy a mandar la encuesta docente para ver si es que mandamos a la concha de tu madre o no al profe, Bienvenido ¿ya? a una nueva clase de arte, jóvenes. ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos acá. Está muy bien. Soy maricón, culiao. Ay. Ya, si ya vamos a hablar de Roma y después vamos a hablar de la transición al catolicismo y al arte bizantino. ¿De que estáis transicionando? Estoy transicionando a un perro culiao. La gente se perdió el contexto de eso, estuvo bueno. Oye, esa wea me despertó. No, es que estoy cansado, estuve todo el Sí. día trabajando. Ayer y hoy. Y aparte me duele la raja. Ayer y hoy. Dolores de ano. Pues si yo les conté que me iban a inyectar la B12. Mi vecino. ¿Cuánto? Sí, pero no. Weón. ¡Oh, perdí! Yo mostrándole mi portafolio al profe para que me apruebe el ramo. Son puras pruebas de lujo joteando sobre el color. Chucha. Está interesante la historia. Un 7. Ya voy a partir. Muy mal, un 1. Voy a partir porque llevamos los 10 Es minutos. basura, es basura. Llevamos los 10 minutos de espera. Entonces, primero que nada, me acompaña el Lucas, mi alumno ayudante, Oh, que soy bueno, espérate. Ahora sí, aló. que ya pasó el ramo. ¿Aló? Tú sí te estoy escuchando, te estoy presentando, cállate. Ya pasó el ramo. Ya pasó el ramo y ahora me está ayudando. ¿Para qué? Para que le puedan poner nota, una buena nota al culiado y tener mejor currículum y no sé qué. Y a mi lado el Cristian. Hola, Hugo. ¡Ah! Aquí. Sí, que viene a hacer su prueba oral. Julián necesita un. Viene a hacer una oral. Algo así dijo. Está to- Hay que aprobar, pues, Se weón. de cayó el algún modo. Lucas. ¿Aló? Ahora sí. Para comenzar. Siempre a estuve romper aquí, el- estaba diciendo que el Cristian estaba tratando de aprobar el ramo. No dijo O eso. morir. Se tomó un electivo. Yes. ¿Qué es ahí vos, Cristian? Si no escucháis, la mitad de las cosas que te dicen las escuché. La verdad es que me ha vuelto a preguntar muchas cosas de las clases y yo le digo, Cristian, no me pescaste en la clase, ¿cierto? Y me dice, estaba jugando Darzo. Estaba jugando el Links, profe, lo siento. ¿Sabes qué es lo más bonito, Cristian? Que tú también. ¿Puedo contar esto? ¿Puedo contar esta infidencia? ¿Qué cosa? Dime si puedo o no. No. ¿No? Sí. Ujú. ¿Sí? Mira, el Cuéntalo nomás. sacacaca vino a la Oh. clase de arte.
Buenas, ¿cómo estamos? El Sacast. Hoy día es una dinámica distinta. Hoy día estamos en una clase de arte con el Hugo. El Hugo va a ser el profesor en jefe que nos va a hablar sobre historia del arte. Vamos en la historia del arte romano. Así que espero que, si le parece interesante, se quede por aquí si no se entiende. ¿Me puedo ir a acostar? ¿Profe? Sapo. Oh, el peor profe. Y después al final de la clase te voy a mandar, vamos a mandar la encuesta docente para que diga el que le pareció la clase al profe. Oye, digo, recuerda que para eso tenéis estudiante en práctica. ¿Querías dar la clase tú? El local práctica. Es que no es estudiante en práctica, es alumno ayudante. Lo mismo, weón. No, no es lo mismo. Sirve para la misma. Cállese. Ah, ok, sí. Ah, weón, partamos bien esta weá, ya me voy a dar ánimos solo. Ni para eso me sirve. Solo me Mandarle sirven como una mano. solo me sirven como objeto sexual. Intenta respetar tu sección y sales con esto. Ay, ya, verdad, weón, no puedo estar cansado un día, weón, soy humano también. No. Los veganos también nos cansamos. Buena cuchuflí, ayer pagamos tu stream de dibujo. No era del Mauri. Pero no estaba ahí. Pero no estaba ahí, pero el miércoles vamos a pagar el que canjeó el Mauri. Eso. Saludos. Sí, es que el teléfono funciona como el pico. Sí, el teléfono depende como mucho La del. aplicación de incluso Twitter si buen en el teléfono. internet, es que ayer me estaba muriendo todavía. Igual. De hecho, no, cochuflí. Igual me estoy muriendo. Ah, pero que tú te estás muriendo por dentro. Es hora de El lápiz. memoria, no, ya va a quedar la cagada. Ya mejor me doy Oye, ánimo que- porque va a quedar la cagada. Ya, Ah, bueno, como- ya llegó el arte, así que dale. ya. Weón, Sí, te llegó llegó el a Arsu. veces el Arsus o el Atomic. ¿No están los dos juntos, weón? No importa, así con cualquiera de los dos moderadores. Los tres moderadores que tenemos dejan la cagada en el chat. Por eso son moderadores. Aguante Arsus. Hace tiempo que no lo veía por acá. Voy a buscar el Atomic. Ya. Resumen. Para los que no estuvieron en la clase pasada de que hablamos del arte griego. En resumen, el arte griego buscaba la belleza y la armonía. Si bien se enfocaba en buscar la representación de lo natural o lo real. O lo perceptible por el ojo, tendían como a idealizar las figuras, ¿ya? Como a idealizar la imagen. Entonces era un arte que buscaba como la armonía y la belleza, entre comillas belleza, pero la belleza, ¿ya? Y quiero Y lo más recalcar referente eso. al tema de lo natural y la belleza, era La armonía. La armonía era como lo Sí, principal. no, pero era el. Sí, pues también tenía que ver con el Sí. tema de cómo hacían las esculturas, que tampoco era el cuerpo hegemónico. Claro, porque al buscar la armonía, al buscar la armonía, ¿cómo decirlo? Tenían que idealizar las figuras, la forma humana o la forma de la naturaleza para que se vieran armoniosas y bellas. Porque era bello para ellos lo que generaba como esa armonía. Como que todo cuadrara perfectamente. Como que a la vista tuviera Exacto. como una estética, ¿cómo decirlo? Armoniosa, tranquila, uniforme. No sé si se entiende. Y los romanos hicieron todo lo contrario. No, mentira. No, ya. Y quédense con eso porque al final de la clase hablamos de la pintura. Como no había registro de la pintura griega, como dije en la clase pasada, tuvimos que recurrir a las pinturas de Pompeya, que son pinturas que perduraron con el tiempo y nos dan una muestra de lo que viene a ser como la pintura griega y la pintura romana a la vez, porque Roma copió o utilizó o se nutrió del arte griego a lo largo de toda su fundación hasta ser un imperio. ¿Ya? Okami Black. Tanto tiempo. Cristian Matador, por favor. Tú empezaste. Ya. Entonces, No, tú empezaste. Es que no te vi, puta. Entonces, Ya. Chat culiao, bueno. Ya, No me pues, quiero sí, concentrar continúa. porque estoy No, en la introducción y es importante la introducción. Ya, entonces, Dale. esas eran las bases del arte griego y en la fundación del Imperio Romano
esta idea del arte permaneció en Roma, porque como dije, Roma se alimentó del arte griego, ya que la mayoría de los artistas que trabajaron en Roma eran griegos, o los que compraban obras, por lo general se la compraban a los griegos. Y esas réplicas de obras griegas fueron las que perduraron, que era lo que les decía. Muchas de las obras griegas no existen hasta la fecha y lo único que tenemos como evidencia son esas copias, esas réplicas que encargaron gente por, ¿cómo decirlo? Por coleccionismo. Ya, esas Sí, fueron las obras que después perduraron con el tiempo. Los romanos pues decían, oh, mira la hueá bonita, quiero lo mismo. Sí, mira los hueones que hacen arte bonito, lo quiero. Pero el arte romano fue más práctico. Quiero. Ya, y aquí empieza la Qué bueno diferencia. Por lo tanto, me voy a enfocar principalmente en las cosas que hizo Roma a diferencia de Grecia. Y es que Roma, el arte romano o el arte de Italia fue más práctico. Fue mucho más práctico en esta época. Tenían un enfoque menos ligado a la religión y más ligado a la practicidad y a las construcciones civiles. O sea, cosas para la gente, para el pueblo, para que la ciudad funcionara bien. Entonces se volvió más práctico. Y todo el conocimiento de la búsqueda de la armonía de Grecia, se le sacó todo eso adorno y se volvió un arte más práctico. O sea, para aplicar. Para necesidades, para cubrir necesidades. No tanto para... ¿cómo decirlo? Para adquirir el conocimiento o la búsqueda de esa armonía, sino que esto se tiene que aplicar para hacer cosas más grandes. Y ese fue principalmente el enfoque romano. Sí. Tiene que ver mucho con lo que dice también el Arsus, pero eso viene bastante después porque eso viene como en una Italia mucho más consolidada. Consolidada como más como Italia y no tanto como Roma, ¿verdad? Claro, es que estamos hablando ya, por lo menos vamos a empezar a hablar directamente desde cuando Estamos hablando del origen. el Roma ya era un imperio. ¿Cachai? Sí. Porque Estamos en el tiempo antes de ser un en la época imperio, imperial. principalmente se alimentaron de todo lo que viene a ser el conocimiento griego. Si eran vecinos, estaban al lado y... Entonces, desde Como puedo copiarte la tarea un poquito ya, pero cambia el nombre. Sí, pero es que la cosa es que desde el imperio ya las cosas empezaron a aplicar por sí solas. Como eran un imperio y el imperio lo construyeron sobre el imperio helenístico, porque Roma le ganó a Grecia, a los pueblos griegos y los conquistó y siguió conquistando y se volvió un imperio, entonces todo ese conocimiento lo aplicaron ya desde ellos, ¿cachai? Desde el poder del emperador y bajo las normas del emperador. Entonces se volvió algo más práctico bajo las necesidades de un imperio. Eso. Sí, al final fue una consecuencia. Ve lo que dijo Lokamic sobre los griegos, que comenzaron con el arte y el deporte, pero después las civilizaciones siguieron perfeccionándolo. No. Aquí van a ver que no. En este capítulo van a ver que no. ¿Ya? Que quizás van a sentir que hubo un retroceso, pero en realidad no fue un retroceso. Pero aquí lo vamos a ver. ¿Ya? El arte griego ya alcanzó su pic. Y con el arte romano vamos a ver una decadencia, porque una cierta decadencia. Pero por otros factores, no es porque los romanos sean más estúpidos. O porque los católicos sean más estúpidos. Es por necesidad. Yo creo que te quedé un poco con los segundos, pero... Ya, pero es que no quería insultar a nadie, pero sí también. Ya, pero van a ver que el arte católico igual es interesante. Se puso una problemática. Todo mal entonces. Sí, todo mal. No perfeccionamos. Recién en el momento en que vamos a ver que perfeccionamos lo de los griegos, va a ser en el año 1500. Cuando hablemos del Renacimiento. Faltan 1500 años para llegar a ese punto. 1500 el ya. Dale. Entonces, el cambio o la diferenciación con el arte griego desde Roma surge cuando Roma se convirtió en un imperio, como ya dije, en donde a los artistas se le encomendó nuevas tareas y tuvieron que acomodar ese arte para esas nuevas tareas, para el imperio. Y un ejemplo claro de eso, ya debería haber empezado a avanzar en el PowerPoint. En Roma tenemos el clásico Coliseo romano. No va a ser tanto lo que voy a hablar de Roma, gente, así que no se estrese. No va a ser como el capítulo pasado de Grecia. No piensen tanto en Roma, la verdad. Pero es importante que hayan visto ese capítulo porque ahí hablé de los 3 estilos o los 3 tipos de pilares que marcaron también una época
distinta en Grecia. Sí, en la arquitectura y en el arte griego. Y es Que resumiéndolo, podríamos decir que era el pilar dórico, el pilar jónico y el pilar corintio. Espero que se acuerden de eso. Y si no estuvieron en la clase pasada, eran 3 pilares que se fueron modificando con el tiempo. Y que casi todas las construcciones lo llevaban. En este caso, el Imperio Romano consta de los 3 pilares. O sea, el Imperio Romano, que soy weón. El Coliseo Romano consta de esas 3 pilares. A ver, si ustedes alguna vez han preguntado ¿por qué esta arquitectura culiada es tan importante? Y es que aquí vamos a ver pura arquitectura, porque el aporte más grande que hizo Roma fueron las construcciones civiles, como ya dije. Y en el caso de este coliseo, el arquitecto, claramente estudioso del conocimiento griego, aplicó o unió esos 3 tipos de pilares. Y creó así, ¿cómo decirlo? Un estilo o una forma de construcción que se aplicó incluso hasta las últimas épocas de nuestra cultura, por decirlo así. Quizá ahora, con la arquitectura moderna, ya eso se ha empezado a cambiar, pero fue algo que marcó constantemente la arquitectura a lo largo de la historia de la humanidad, ¿ya? Que es la mezcla de esos 3. Entonces, en la parte de abajo del Coliseo tenemos los pilares dóricos. Luego tenemos en el segundo nivel los pilares jónicos, y en el tercero y cuarto tenemos una construcción ya al estilo corintios. Ya, y eso es lo interesante de esta construcción, pero no solo eso. También la aplicación de los arcos. A diferencia de la arquitectura griega, que era más cuadrada, Roma, el gran aporte de Roma son los arcos. Pero yo voy a hablar de eso, ¿ya? El uso de la aplicación del arco en las construcciones, que le permitió hacer muchas cosas. Y una de las construcciones que todos conocemos son los arcos del triunfo, como el de Francia, como los que hay en Italia, como los que hay en Asia, porque eran arcos o monumentos que se construían posteriores a campañas de ciertos emperadores. Entonces los emperadores iban por 20, 30 años conquistando, y cuando volvían de sus conquistas lo esperaban con estas construcciones por donde pasaban con su ejército bajo los arcos. Pero, a diferencia de la construcción ya más monótona que tenían los artes griegos por buscar la armonía, aquí empezaron a usar más juegos, o este arco por lo menos, que es el que estoy buscando, el arco del triunfo de Tibeo, es que acentuaron o aplicaron ciertas cosas para acentuar o glorificar las cruzadas de las guerras. Por eso digo que se volvió un arte más práctico, porque iba enfocado a resaltar la figura del emperador siempre. Porque no tenían, o sí tenían dioses, pero su religión no iba enfocada tanto a los dioses, sino a la figura del emperador. Entonces empezaron lo que nos decían era al gran jefe. Claro, entonces estos arcos del triunfo, si bien no parecen la gran cosa, son súper importantes, porque cada arco representaba un triunfo de un emperador o de algún capitán o guerrero encargado de alguna cruzada al cual se le esperaba después a su vuelta con estos arcos. Y la pequeña diferencia aquí es que los arcos que aplicaron, el del centro claramente se acentúa más porque es más grande. Hay ¿cómo decirlo? Rompieron la armonía para resaltar como la grandeza. Entonces, al construir estas dos como pasarelas a los lados más pequeñas, el arco principal, que es por donde va a pasar la persona después de haber llegado de la guerra, le da más glorificación. No sé si se entiende ese punto. Sí, por ejemplo, claro, todos vienen por de la guerra pasando por el arco, claro. pero el emperador y los generales victoriosos son los que pasan por el medio. Sí, pero a lo que voy es que en la arquitectura el paso principal, que quizás para nosotros no nos parezca la gran cosa, pero para la época es importante. ¿Por qué? Porque se buscaba la armonía en ese tiempo en las construcciones, ya que el arte griego o el arte helenístico
ya había abarcado casi todos los territorios de Oriente y Occidente. Entonces se buscaba la armonía. Y aquí empezaron a aplicar un arco más grande para acentuar el triunfo y dos arcos más pequeñitos al lado. Mantiene una armonía, pero se rompió esa repetitividad. ¿Cachai? Empezaron a agregar cosas para engrandecer. ¿Se entiende? O sea, mientras más grande, mientras más grande mejor. Para allá vamos. Para allá vamos. Oye, no sé si No se pongan tristes, gente. ¿Cuántos arcos tuvo Julio César? Uno, ¿no? Hay muchos más Sí, emperadores. creo que Bueno, es que también todos eran Césares. Todos los emperadores eran O sea, Césares. igual, o sea, el Julio César que se ya se ahí con Cleopatra. Julio César Rodríguez. Todos los emperadores eran Césares, ¿ya? César Augusto, No, César es tanto, porque el emperador era el César. Igual voy mencionando al que se conoce más, por el que se fue a Egipto y ya se quedó con Cleopatra. Entonces, entre más grande, No, el que se más conoce grande el más. coso, mejor. No, Seguro el que- que no trataban de compensar. No, el más importante es Constantino. Y ya vamos a ver por He qué. vivido en una mentira, güey. Constantino, y después también tenía los últimos dos, que Julio y Augustus, que era en lo que se dividía el imperio, y por eso es que el Julio y Agosto tienen 31 días, porque ninguno de los dos culiados quería tener menos días que el hermano. Sí. Esa weá, Ya, pero ya dato- vamos a hablar dato de los de color. emperadores. Pero eso, en este caso el triunfo fue para Tiberio. Tiburcio. No, Tiberio. Y esta fue una campaña que se ¿Ya? hizo a las fronteras de Francia, por si quieren saber por qué se construyó ese arco del triunfo. En Orange. Ya. Y como les estaba diciendo, el uso del Orange. arco, cambia aquí al Panteón, porque aquí el uso de arco marca una gran diferencia. No es que simplemente el arco tenía un uso estético, sino que la construcción con arcos tenía una mejoraba o daba mejor consistencia a muchas de las estructuras. Y por eso les decía que la construcción con arcos era como el avance o el gran aporte de Roma. Si bien no es algo que inventaron ellos, fue algo que mejoraron y le dieron una mejor utilidad para construir otro tipo de estructuras. Entre ellas, las construcciones abovedadas o los techos abovedados, que son como estos techos circulares. Y en este caso, el Panteón, que está en Roma, es una construcción gigantesca para la época y muy bien pensada, donde se empezó a sacar provecho de la construcción en arco para hacer estos tipos de templos. En este caso el Panteón es un templo con techo circular, como ya vimos, simplemente la fachada es cuadrada, pero toda la estructura es cilíndrica. Y tiene una semiesfera arriba que deja ese circulito por donde entra la luz y se permite iluminar como toda la estancia. ¿Ya? Los Y paredes ese de es- Arsos romana. Sí, es romana. O sea, no, sí, es romana, está bien. No ha dicho nada. Sí. Sí. Cilíndrica. Acabé de decir una construcción cilíndrica. Curioso Mi pana. que Roma, con todo su avance y desarrollo, terminara siendo cuna de la religión cristiana. Aquí vamos a ver por qué. ¿Ya? Vamos a llegar. Aquí vamos a ver por qué. Ya, entonces, la implementación y dominio del arco, como les dije, les permitió hacer proyecciones más grandes de sus construcciones, o sea, hacer construcciones más grandes, por ejemplo, puentes más largos, donde no tenían que poner tantos pilares a cada costado, ya que el hecho de tener como sus pilares unidos por un arco le daba mayor consistencia a la construcción. Por eso digo que son aportes más técnicos o más utilitarios. Estamos hablando de un imperio donde tenían que hacer cosas más grandes, donde todos los intelectuales no estaban ahí por intelectualidad como en Grecia. No se premiaba la virtuosidad. Tú tenías que ser práctico, porque era un imperio y el imperio estaba en llama constantemente. Y había que estar haciendo mejoras técnicas o prácticas, no tan virtuosas. No se hacía por la virtuosidad. ¿Me entienden? Entonces todo ese conocimiento que ya existía de lo griego, aquí se aplicó, pero se aplicó para las necesidades del imperio. Eso. Menos teoría, más práctica, gente. Sí, menos teoría, más práctica. Entonces eso lo hace un poco aburrido,
Pero puta, aprovecharon cosas que quizás los griegos, por enfocarse tanto en la virtuosidad, no le sacaron provecho, como digo, como la construcción es con arco. Ya, y aquí es donde se marca la gran diferencia con los bustos griegos que habíamos visto anteriormente, que eran casi inexpresivos, las caras siempre serenas, sin tanto rasgo. Por mucho que vimos un retrato de Alejandro Magno la clase pasada, no llegaba a recalcar o a resaltar sus facciones de la cara que lo diferenciaran de cualquier otra escultura griega, porque como digo, lo que buscaban era la armonía. Se alejaba mucho, al buscar esa armonía y belleza, se alejaba mucho de la identidad de las personas al hacer un retrato. Qué cara larga, sí. Este es el busto Sí, de... por eso tiene un hueón infeliz ahora en la foto, Sí. porque no es nada armónico. Otro busto de Vespasiano, otro emperador. Entonces, hablando de los bustos o del retrato de los romanos, podemos ver que aquí ya hay claramente una intención de buscar una identidad, de buscar un rasgo y de que la figura se parezca completamente a la persona. Ya no hay una intención, por mucho que este tipo de escultura sea realista, no perdían ¿cómo decirlo? No perdían su intención religiosa, ¿ya? Que era adorar a la figura del emperador. Pero la necesidad Del emperador en específico. de que fuera al emperador en específico y que se reconociera que ese busto que estábamos mirando es el emperador actual y que todos los bustos de los emperadores muertos nos den una visión clara de cuál era el emperador que gobernó en ese tiempo y reconocerlo con sus facciones, hizo que los bustos griegos, o sea, los bustos romanos, se enfocaran más en la fidelidad de la imagen y no embellecer esa imagen, ¿ya? Y eso les permitió aplicar también técnicas más simples, técnicas más precisas al momento de hacer copias. Porque buscaban la realidad y necesitaban apegarse a la realidad. No buscaban crear un ideal. Entonces crearon las máscaras de yeso y cosas así para crear moldes. Y eso les permitió generar un estudio mayor a los artistas del conocimiento de los rostros o de la cabeza en general del cuerpo humano. ¿Ya? Porque empezaron a aplicar ya moldes directamente. No se fijaron solamente en el ojo, sino que aplicaron métodos prácticos que le ayudaban a llegar a un mejor acabado de ese realismo, por decirlo así. O de esa imitación de la persona a la que se quiere retratar. ¿Ya? Y aparte igual le permitía reproducir la obra. Claro, pues, es que le permitía reproducir la obra, pero lo importante aquí era que el busto tenía que parecerse a la persona. Tenía que reconocerse a la persona en el busto, porque ese era el emperador y el emperador actual. Él era Vespasiano, el que conquistó tu pueblo y toda la cosa, ¿cachai? Y lo tenían que reconocer, porque era un imperio. Mira, este culiado acá mató a toda tu familia. Sí, este culiado es el que mató a toda tu familia. ¡Glorifícalo! Era eso lo que querían decir. ¿Ya? Entonces por eso aplicaron como este realismo. Por eso digo, resultados prácticos. Entonces empezaron a aplicar mascarillas y eso es algo práctico y mucho más rápido que la técnica griega. ¿Ya? Simplemente que no busca la belleza. Eso quiero que quede claro. Entonces. Calmado. Tranquilo. Es que no sé si comentarlo ahora ya que lo Cami había tocado el punto delante, pero es súper importante recordar que en estos bustos o a esa figura del emperador o a esas esculturas del emperador la gente le tenía que rendir, o sea, dar ofrendas o prender inciensos en, ¿cómo decirlo? Como modo de mostrar tu fidelidad y tu obediencia al emperador como un ciudadano de Roma o del Imperio Romano. Y como se volvió un imperio y tenía muchas religiones, entre ellos estaban los católicos o la gente cristiana,
o los judíos también, entonces ellos no podían adorar a ninguna imagen. Ya existe una prohibición a adorar las imágenes. Por lo tanto, mucha gente de la religión católica o judeocristiana, cosas así, de la época se negaron y, bueno, obviamente los mataron, y eso de a poquito empezó a generar un choque entre una religión que iba en aumento con un imperio que apuntaba como a algo distinto, ¿ya? Ya, pero de ahí vamos a ver ese punto. Pero por eso quiero aclarar igual un poco para terminar el punto del busto, que por eso era tan importante la figura del emperador. Ya, a ese nivel. Ya, Para que vayan entendiendo. ya. Pero vamos con lo último que quiero hablar, por lo menos de... Roma. O sea, no de Roma, bueno, sí, igual de Roma. Pero como para acabar con el tema de los aportes o las modificaciones que hizo Roma a cosas prácticas y cómo aplicaron el conocimiento griego, conocían la escuela de Grecia, la escuela artística de Grecia, pero la aplicaron para sus propios fines. Un poco lo que decía de Roma es la columna de Trajano. La columna de Trajano, creo que no subí detalles. Calma. Dijo, no. No, es que quería ver si había puesto un detallito, pero no subí detalles. Bueno, esa columna tiene todo un relato. ¿Por qué se cambia solo? Denme un momento. Sí, yo Ya, ahí sí. Se me estaba cambiando el PowerPoint. Ya, lo importante de esa columna, no sé si se acuerdan que hablé de las metopas, que son las cositas que iban como al frente de los templos griegos, que eran pequeños relieves. Eran como moldes en relieves de situaciones o historias que estaban relatando. Pues ese pilar o esa columna es todo un relato de principio a fin que va en espiral bajando. De Trajano, que cuenta el relato de la guerra entre Trajano y en su triunfo en la ciudad de Dacia. ¿Ya? ¿Qué están diciendo? Calma. Tomando en cuenta la religión mínimamente, Moreno sí era. Ya. No. No quiero tocar ese punto todavía. Ya, pero eso. Empezaron a aplicar ese conocimiento, calmado, ese conocimiento que usaban en los templos griegos para mostrar cómo, o hablar de la religión griega y contar sus relatos bíblicos, o sus relatos religiosos, no bíblicos, sus relatos religiosos. Ya, al querer contar esos relatos religiosos en sus templos, los griegos, en este caso los romanos lo aplicaron similarmente, pero para contar sus victorias. ¿Cachai? Las victorias del emperador en la guerra empezaron a usar ese mismo tipo de cosas para alabar o enaltecer o reportar las glorias del emperador. ¿Ya? Por eso digo que todo giró en torno a la figura del emperador. Pero eso principalmente. O sea, tomaron otra cosa griega y la adaptaron, pero para sus fines. Por eso digo que el arte romano en sí como que tomó todo lo griego y lo usó para fines prácticos. Eso en resumen viene a ser como el arte romano. Mira, esto me serviría para él. Sí. Mío. Ya. Y estos retratos de Al-Fayur. Al-Fayur no es la persona retratada, por si acaso. Al-Fayur es el pintor. El artista. El artista egipcio que ha hecho muchos retratos, o se conservan muchos retratos que hizo en Egipto. Pero podemos ver que aquí tampoco se está buscando la armonía o la belleza. Se está buscando ya... se parece a Nerón. Retratar a la persona. Es que claro, se trata de representar las características o lo que caracterizaba a la persona. Entonces tenemos la escuela griega, pero podemos ver cómo en Egipto ya si bien estaba la escuela griega, es un retrato práctico propio de Roma. Por lo que principalmente quise mostrar esta imagen de cómo ya el Imperio Romano, que había conquistado tantos terrenos, estaba influenciando también en las otras culturas. ¿Ya? O en este caso,
que es la tradición o sea, que vendría a ser como una hora de la tradición judía. Perdón, no pillé una imagen mejor. Ayer el Cristian estuvo de testigo como puteaba por esta imagen. Usó inteligencia artificial. Ya, y es que, como digo, como el Imperio Romano abarcó tantas religiones, cuando se expandió, porque en Oriente había muchas religiones y cada ciudad que iban conquistando aparecían nuevas y nuevas religiones que se iban sumando al imperio y tenían que buscarle un orden. También esas religiones utilizaron el conocimiento romano para aplicarlas a su propia religión y sacar provecho de eso, como lo hicieron los romanos, sacándole provecho del conocimiento griego para enaltecer la figura del emperador. Y en este caso tenemos de la tradición judía este pequeño como cuadro bastante simple y bastante soso, pero ya vamos a explicar por qué es así. Y es que en la tradición judía Tiene una razón de ser. sí. Bueno, este es Moisés, primero que nada voy a aclarar, este es Moisés rompiendo la piedra por donde salió agua y del agua salieron como que las 12 tribus que liberó Moisés, como que a cada una se le dio por igual el agua, ¿cachai? Como es un relato bíblico bastante importante. El problema es que, como dije anteriormente, el tema de la imagen estaba prohibido como religión. Entonces, entre más naturalista fuera la imagen, más pecarían en esa prohibición que tenían de adorar imágenes, ¿ya? Sí, Es que la religión en más sí... fuerte va a ser el castigo. Sí, ¿cachai? Entonces era un pecado generar una imagen o buscar generar una imagen muy realista y que no se enfocara. Fue como, por decirlo así, fue la forma que tuvieron para aprovechar la practicidad que estaba teniendo la figura o la religión del emperador, para enaltecer al emperador. Las otras religiones tomaron esas cosas y empezaron a aplicar también la imagen. Y este es un ejemplo de la religión judía. Pero, como digo, ¿cómo se lo explico para que se entienda? No sé decir la verdad. Sí, es que está difícil, pero es como... Quisieron enfocarse no tanto en los detalles o en representar a la gente, sino en representar la situación. Más allá de detenerse en las figuras o en las personas o en la imagen, lo importante era la acción de Dios. ¿Se entiende? Similar un poco como lo que se quería mostrar con lo egipcio. Cuando lo que importante era lo que la historia que se estaba retratando más que cómo se mostrara. Sí. Entonces no podían enfocar su trabajo o todo aquello que sobrara la representación de la imagen y que dejara o opacara el milagro, la acción o la bondad de Dios al representar esos relatos bíblicos, tenía que quedar fuera, porque eso iba a opacar y era innecesario para representar o para mostrar a la gente esas cosas, porque era un pecado, se volvía una imagen. No se le ocurre opacar a Dios. Sí. La imagen no tenía que ser bella porque no tenía que ser glorificada. Lo importante era la situación, ¿cachai? Lo importante era la acción de Dios. Eso era lo que quería explicar. Eso era lo que quería explicar. Ya se entendió. Me costó, pero se entendió. Se logró. Trabajo en equipo. Teamwork. Sí. Entonces, para aclararlo, entre más naturalista o más realista la imagen, más pecarían contra el mandamiento que prohibía la adoración de imagen. Entonces, su principal intención... Los mismos hueones se pusieron un debufo. Es que ya, esto es tan importante porque esto es lo que marca el arte católico, que es lo que hablaba el Okami Black. ¿Y por qué dije que hubo un retroceso más adelante? Porque esta imagen que estamos viendo, si bien es judía, en el arte católico la vamos a ver más en lo que resta de esta clase. Si glorificas a Moisés te quemamos. Claro. No se tenía que glorificar a Moisés, sino a Dios. Moisés simplemente era como alguien que hizo algo en base a lo de Dios. Pero Moisés no es el importante. Dios ahí. dijo, no me andes glorificando, ¡Oh! No, ya, pero vamos allá. Si aquí es donde se pone interesante la cosa, ¿ya? Aquí es donde Lo estamos logrando, aquí es donde la wea se pone seria.
Esta vaina es seria. Esta vaina Goku. es vaina seria, Moisés. Dale. Sí, el arte católico tuvo un nerfeo. Se autonerfearon y ya vamos para allá. Tranquilos, no Estamos desesperen. nosotros por ahí. Ya, aquí volvemos. Volvemos un poco ya o sea, nos vamos directamente a los primeros indicios de arte católico. Y es que, como dije, los católicos o la gente cristiana era perseguida porque no adoraban la imagen del emperador por su religión. No podían adorar imágenes. Entonces, por muchos siglos vivieron en la clandestinidad, practicando su religión, pero en lugares secretos, ya sea en sótanos, cuevas, lo que fuera. Y muchos de esos lugares, como la gente era analfabeta, no sabía leer, se empezó o también se apropiaron de la imagen para hacer estas representaciones. Lo mismo que estaba hablando de la tradición judía, los católicos también lo hicieron. Pero voy a lo mismo. Ya no buscaban o no podían buscar esa virtuosidad de la imagen griega o y más bien tuvieron que aplicar la practicidad romana. Tenían el conocimiento griego, pero no lo podían aplicar. ¿Por qué? Porque se lo prohibía su misma religión. ¿Ya? Entonces vemos cómo ese conocimiento griego ahora se está transformando y se está autolimitando y sacándole provecho a las pocas cosas que pueden para representar escenas en las que ya no se tiene que glorificar o representar el mundo real, sino un mundo sobrenatural, un mundo divino o situaciones divinas, en donde lo observable tiene que ser minimizado para la representación de lo divino, o exagerar o representar aquellas situaciones de divinidad, ¿ya? Todo el resto se opaca y se minimiza. Y esta imagen de los tres hombres en el horno de fuego ardiente no es una obra judía, es católica. No es una obra alemana, mejor dicho. Sí, no es una obra alemana, ¿ya? Judía tal vez, Es alemana que, no. es que voy a explicar al tiro la historia de esta situación bíblica, para que todos queden claros. Existe una historia en donde un emperador llamó como a toda la gente o a estos tres sujetos. No recuerdo bien si era mucha gente o a estos tres sujetos en específico que no querían adorar la imagen, ¿ya? Del emperador. No era de Roma necesariamente. ¿Qué cosa, Cristian? No, que justamente tres, Lucas, Hugo, Cristian. Ah, déjame terminar la historia y de ahí decir si somos nosotros. Ya, estas tres personas no quisieron glorificar la imagen del emperador. Insisto, no era el emperador romano. Entonces, como se negaron, aun cuando estuvieron frente al emperador y el emperador les pidió que le dieran homenaje a su estatua, ellos se negaron. Entonces les dijeron: ya, conchetumare, te vamos a quemar. Pero ellos, a pesar de que estaban en el horno quemándose a mucha temperatura, no sufrieron dolor ni se quemaron. El fuego prácticamente no les hacía nada, y es un relato bíblico porque habla de cómo un ángel guardián bajó a proteger a esos tres sujetos de ser asesinados por un emperador. ¿Ya? Ese es el relato bíblico. Señor, me has mirado Bastante los cruel. ojos. Pero si lo comparamos con la Conte de la clase pasada, que también era un relato religioso clásico, en donde se intentó presentar todo el dramatismo de la imagen, la Conte sufriendo con su hijo mientras la serpiente se los devoraba. Acá, si bien es una situación también bastante dramática, no parece para nada dramática. ¿Ya? Y es porque tenía que ser práctica, como digo. Y lo importante aquí era que se viera, sí, a tres personas simplemente en el fuego. ¿Ya? Y lo importante era que no les pasaba nada. ¿Y por qué no les pasaba nada? Bueno, ahí entraba el orador o la persona encargada de dar como la misa, a apoyarse a través de esa imagen para explicar la historia. ¿Ya? Entonces es eso. También se volvió algo práctico, pero algo práctico bajo la limitación de las creencias cristianas. ¿Se entendió eso?
Sí. ¿Se entendió eso? Sí. Tomen esta poción de piel de obsidiana, exactamente. Bueno, sí, también parece un baile, pero no es un baile. Están ahí de chill, tranquilos, y diciendo, mira, el fuego no me hace nada porque Diosito me protege. Están que arden. Ya, pero independiente de eso, se ve aquí que aplicaron como ya el conocimiento griego. O sea, claramente son figuras humanas, claramente el que dibujó eso tenía conocimiento de cómo representar la figura humana o el cuerpo humano, pero tuvo que simplificarlo, porque, como digo, la imagen o adoración de las imágenes estaba prohibida, tenían que ser de apoyo, simplemente, o funcionales. ¿Ya? Y ahí es donde el arte empieza a cambiar, y nos vamos... No, mentira, todavía nos falta algo más. Respira. Calma. No, está bien. Dije todo lo que tenía que decir, que estaba repasando los apuntes. Muy bien. Ya. Pero es que aquí empieza lo complejo. Ahora se vienen los chidos. Calma, quiero leer los comentarios que han comentado demasiado y no me he detenido a leerlo. Está bien, tranquilo. Sí, lo he estado leyendo, son bastante interesantes. Puta, pero interrúmpeme y léelo, porque me da lata estar solo. Me gusta que me hablen mientras Es que estoy tampoco hablando. quiero. No sé, pero que tampoco quiero como interrumpirte cuando estáis con toda la onda, pues, No, culiao. vos interrumpe porque después se vuelve tedioso si no hacemos esas pausas. Así que está bien que me interrumpa. ¿Ya? ¿Tú decís? Sí. Curioso que la religión nerfeó al arte por su propio bien, pero de igual forma usó el arte para sustentar sus argumentos. Sí, Okami, para allá vamos ahora. Por eso me detuve y separé Roma de la cristiandad, porque la cristiandad también se dio en Roma, pero se dio por otra situación. Pero para allá vamos. Y porque ahí nació el vitiligo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Arzu? Porque bajo la religión se dice que Caín, después de matar al hermano, fue marcado. Ay, no sé, yo leí esa parte en la Biblia y no decía nada de vitiligo. Ya, pero... BTS. Sí, van a ver aquí, sí, Okami. Aquí los cristianos ya recién se están formulando como una religión oficial y ya se están agarrando a combat. Para allá vamos, ya. Entonces vamos a hablar de la cristiandad y hasta principios del Imperio Bizantino. ¿Yo qué? Tú no eres bizantino. No me llamo Cristian. Ya. Entonces, en el año Cuando quieren le pegan. 301, ya pasamos, ya nació ese tal Cristo, toda la cosa. Obviamente, sí estaban ya las ideas católicas dando vueltas. Entonces, en el año 311, chúpenlo entonces, el emperador Constantino estableció a la religión cristiana como la religión del Estado. O sea que esa era la religión oficial. ¿Ya? Por lo cual, ahora la iglesia era el ente religioso más poderoso de Roma. Y eso trajo consigo muchas problemáticas. Y era justamente lo que decía el Okami. No, porque eso es en Oriente, no es acá en Occidente. Arsus, por si acaso. Ya, entonces durante este periodo donde la religión era como el máximo ente religioso, sí, a ver, es que Sí. como les había comentado en la imagen pasada, les dije que esa pintura estaba como en lugares de culto ocultos. Ahora que la iglesia era... Todos los que vivían como en cuevitas, Sí, como en cuevitas y sótanos. Ahora que la iglesia o la religión católica o cristiana era como la oficial, se vieron en la primera problemática, que era la de construir templos. ¿Ya? Porque no tenían templo, porque sus templos eran templos clandestinos. Siempre tuvieron la necesidad, pero simplemente no podían. ¿Ya? Ahora podían, ¿cachai?
Y la primera problemática que tuvo la iglesia o la cristiandad desde el momento en que el emperador Constantino estableció la iglesia como religión oficial, fue buscar qué hueá vamos a usar para templos, ¿ya? Y ahí surgieron las basílicas. Esta es la Basílica de San Prieto, es una basílica construida en el 1300 y algo. No tiene nada que ver con la época que estamos hablando, pero para que se den una idea de cómo se ve una basílica. Ahora, porque en el tiempo cuando se construyó... Calmado, es que cuando se construyeron eran cositas más chiquititas y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué iba a decir, Cristian? ¿No? Es que si me equivoco, creo que he visto muchas veces donde estos mantuvieron la idea de que mientras más grande el templo era mejor. Todavía Eso no. es de San Pedro. Todavía no. No, San Pedro. Petrón. Sí, San Petrono. Petrono. Lo de la escalera real o Cami Black. Ya. Miren, en la imagen de abajo, de la que estoy mostrando, se puede ver como una iglesia o una... No, en realidad no es una iglesia. Así es una basílica. Ya, la basílica no tenía una función religiosa. La basílica se usaba en Roma, para mercados bajo techo, ya que en los pasillos laterales era donde se ponían los comerciantes y la gente en el centro miraba qué cosas comprar, o también se usaban como lugares de juicio público, donde el juez se colocaba en ese semicírculo, en ese altar que está como al final a mano izquierda, y la gente se colocaba atrás, pues en la grada o en los pasillos, ¿ya? Eso en sí era una basílica y fueron las bases para construir la iglesia. Un pasillo central donde van las bancas o las sillas para congregar a los fieles, el altar al frente, que es donde está la persona dando la misa, y dos pasillos que están separados por pilares, ¿ya? Si ustedes van a una iglesia se van a dar cuenta que todas las iglesias son así. Lo interesante es que no nació así por una intención religiosa, sino que fueron como los lugares que los católicos o la gente cristiana empezó a utilizar antes de que las iglesias fueran como la iglesia antes de que los templos cristianos existieran. Y esas fueron las bases, y desde ahí parte la idea de la basílica. Es un dato curioso que encontraba que era necesario dar. Dato de color. Sí. Así que ahora cuando entren a una iglesia van a entender que la wea antes era un mercado. Y que simplemente llenaron con imágenes religiosas. Y ahí es donde viene la problemática del arte, que es lo que iba a hablar ahora. Entonces, espera, calma, me perdí. Rellena. ¿Qué dice la gente? A ver. Si Jesús vuelve, si Jesús vuelve, se Rellena, desmayará concha al tu ver madre. cómo venden regalitos. Oye, el Cristian está acá como en modo bulto, ¿no? Sí, weón, ¿a qué vinieron si no a rellenar? Son como los tejones de miel de los religiosos, de los religiones. ¿Qué? Porque roban. Ya. Los religiosos no. Malo es como para decir gay el que se mueva. Y recuerden. Sí, también estaba leyendo ese comentario. comentario. Y recuerden que Jesús votó la vender en los templos. Sí, es que como digo, antiguamente esas basílicas o esos lugares donde Jesús echó a la gente del templo y cosas así, es porque esos lugares no eran templos, eran lugares de comercio. Si de ahí viene la wea. Y cuando Jesús creó su templo, lo creó en base a lo mismo, porque eran espacios públicos. Es como cuando ven a los evangélicos en la plaza pública, no le podéis decir nada porque para eso es la plaza pública, pues, weón. Ya la basílica era lo mismo, ¿ya? Ya, pero retomando el punto, la problemática o el problema que se vio enfrentado a la iglesia no era tanto eso, no era tanto la basílica, ¿ya? Agarraron algo que ya utilizaban y lo construyeron como templos ahora, con pequeñas modificaciones, pero eran templos. Pero se basaron en la misma idea que el mercadito techado de Roma. La problemática vino cuando hubo que decorar esos lugares. ¿Por qué? ¿Ya?
Y fue un problema serio, precisamente por lo que decía Lokami Black. Los mismos católicos o los mismos cristianos se dedicaron a pelear entre ellos porque no podían llegar a un consenso de si se podía aplicar la imagen o no. O qué cosas sí podían colocar en los templos, con qué cosas podían decorar esos templos para que parecieran templos y no parecieran una basílica donde la gente fuera a vender. Y como se toman tan en serio la palabra de Dios o la Biblia, de verdad eran problemáticas que lo llevó a conflictos serios. Y un conflicto como simplemente decorar la iglesia, de verdad que se volvió una problemática que trajo muchas disputas. Y ahora vamos a ver una de ellas. Con ella vamos a terminar, de hecho. Mira, primeramente, lo único que llegaron a estar como de acuerdo los cristianos con respecto a la imagen es que no iba a tener ninguna estatua. ¿Ya? En un primer momento, estamos hablando de cuando inició la iglesia como estado oficial. Sé que hoy en día hay estatuas de Cristo y toda la cosa, pero en su momento no. No iban a tener paganos, estatuas. todos paganos. Son todos unos paganos culiados. Sí, son todos unos paganos. ¿Cómo se les ocurre, weón? Ya, no debía tener Eso fue en el estatuas. Renacimiento, creo. Sí, en el Renacimiento. No, o sea, no, de hecho antes. También vino en el Bizantino. Antes, pero Sí. pero en el Renacimiento es donde como que Sí, se ahí vio es donde vieron ya las la imagen. plantas. Sí, se empezó a aplicar directamente la imagen con mucha libertad. Pero faltan 1500 años para llegar a eso, no te apures. 1500. 1500, estamos en el año 500, weón. Ya, se prohibía la estatua porque la estatua en sí recordaba a los ídolos o a las estatuas de las religiones, o a todas las religiones que tenían en ese momento. Todas aplicaban estatuas y todas idolatraban a la figura del dios, o a la imagen del dios, o a la escultura del dios. Y esta religión, o la religión católica que recién estaba empezando, se propuso y ganó fuerza porque se mostraba como una religión distinta, una religión que hablaba más desde la espiritualidad y no desde la imagen. Un dios invisible que ejerce su fuerza de manera mística. No era como los dioses característicos que tenían en la época como Zeus y todos esos dioses, ¿cachai? Que tenían una pura función y eran más humanizados. Este era un dios divino y no se podía manchar su imagen con imágenes paganas, ni se podía adorar a una falsa figura, porque en realidad esa figura podía traer confusión a la gente que recién estaba cambiándose a la religión cristiana. ¿Se entiende? Entonces no podían tener estatua porque iba a confundir, y aparte era una tradición que venía de las antiguas religiones. Eso. Aguante. Viva el carnero dorado. No esculturas, no imágenes paganas. Sí, no es cultura, no El imágenes diablo, paganas. no, la vaca de oro no le enseñó nada, weón. Era un carnero, weón. Era Era una vaca, Era una igual vaca. que tú. Era una vaca dorada. Era la vaca dorada, hermano. Padoro. Como se nota que no vio las películas de la... Ya, pero si bien todos estaban de acuerdo en no llevar esa imagen naturalizada de la figura de Dios o la figura de Cristo, con respecto a la imagen o a la pintura, tenían una opinión distinta. Todos. Y si no es por el Papa Gregorio el Grande, los hueones de seguro se hubieran ido a una guerra muy rápido. Bueno, como ya vimos por primera vez, mencioné la figura del Papa al fin, porque como la wea ya era oficial, ya tenían un Papa, o sea, tenían a un weón que mandaba por sobre todo en la iglesia. Y ese tipo, Gregorio, el Grande, opinó o tuvo la... Don Goyo. Al ser la figura máxima de la iglesia, les dijo, no lo impuso, pero sí para llegar a un consenso, porque si bien el Papa tenía poder, no tenía tanto poder como para decirle a toda la gente que hiciera lo que él quisiera. Así no funcionaba la religión. Dios me dice. Pero como era el más influyente, como era el más madre. influyente, él decía que la pintura puede, de hecho lo voy a citar textual como lo decía, como lo citó textual el libro que leí. Dice: la pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer. Y esa fue
lo que permitió, o esa idea, se fue propagando por Occidente. Quiero aclarar, por Occidente. El catolicismo en Occidente, influenciado por el Papa Gregorio el Grande, aprobó la imagen como mero... como ya lo habíamos visto en realidad. Como mera explicación o mero dato para dar a entender a la gente que no sabía leer, que no podía leer la Biblia o que no hablaba latín, tener acceso como a los relatos bíblicos por medio de la imagen. Ya era eso, tenía una funcionalidad. Y solo por esa pequeña abertura se permitió la imagen, o se permitió un tipo de imagen en las iglesias. Y desde ahí empieza a construirse, o desde esa idea, se empieza a construir el arte cristiano. Y para allá vamos ahora. Entonces, claro, como tenía una restricción que tenía que simplemente cumplir la función de dar a entender a la gente las situaciones bíblicas, tenía sus restricciones este arte. Por lo que su objetivo era ser útil. Tenía una funcionalidad. Por lo tanto, si se quería representar un tema, tenía que ser tenía que ser como expresado de la manera más simplificada posible. Y todo lo que pudiera distraer la atención de la imagen de Dios tenía que ser minimizado o simplemente sacado del cuadro. Entonces ya, bajo esa premisa, tenemos como este cuadro, que en realidad no es un cuadro, es un mosaico. Pero ni una weá. Es que es importante recalcar que es un mosaico, ni siquiera es una pintura ya. ¿Cachai? Es un mosaico. Ni una weá. No, es que es... Si bien, claro, está hecho con la intención de pintura, igual tiene un cierto simbolismo el hecho de que se empezaron a aplicar mosaicos en vez de pintura. Porque la pintura la creaba una persona. En cambio el mosaico, si bien también lo creaba una persona, al menos está hecho como con una especie de collage. ¿Ya? No sé si se entiende esa pequeña idea. Es de pana. Perdón, me distraje con la wea que escribió el Hanson. No Ya, puede ser. De vuelta al tema. Me distraje con el chat. Ya, entonces tenemos el milagro de los panes y los peces que hizo Jesús, en el que con 2 pescados y 3 panes armó la media fiesta. No, alimentó a 5.000 personas. Ese es el relato bíblico que se está contando aquí. Pero en esa imagen no vemos a las 5.000 personas. Posiblemente un pintor griego o un pintor romano hubiera hecho un tumulto de gente, o hubiera representado el tumulto de gente, y a Jesús ahí perdido entre medio haciendo el milagro, como que tuviera explicado la situación completa. Pero como les dije, no se podían representar las situaciones al menos que fueran enfocados a la imagen o a la figura de Dios, o representar sus milagros. Y en este caso, el tumulto, como esta imagen estaba en el altar que les mostré anteriormente de la basílica, al fondo, esta imagen de Jesús simplificada miraba a la gente, por lo que este cuadro tenía la funcionalidad de decir: ustedes, la gente que se congrega en la iglesia o en la basílica, son a las personas a las que yo alimentaré a través de mis milagros. ¿Se entiende esa idea? Ya, entonces por eso les digo, o eran formas que tenían para poder permitir este tipo de imágenes que no fueran realistas, simplificando las figuras, simplificando las situaciones, pero que dieran a entender la divinidad de Dios. ¿Ya? Por eso les digo que el arte aquí se nerfeó, porque ya lo que tenía que representar era algo más allá de la imagen. Era evocar a esa divinidad. Nerfeadísimo todo. Sí, nerfeadísimo en la imagen, pero en el significado, en el simbolismo le dieron un power up, ¿cachai? Entonces eso, en el este milagro es un milagro para decir que siempre Dios va a estar ahí, un milagro, y que confíes en Él. Él te va a cuidar, Él te va a alimentar.
¿Ya? Simplificaron la imagen de una situación mucho más grande para resaltar la divinidad. Es eso. Pero, ojo, que si bien la imagen está simplificada, el artista sí tenía conocimientos del arte griego. O sí sabía aplicar los conocimientos del arte griego. Solo que por la religión o por su restricción de representar imágenes se vio limitada. Pero podemos ver en los pies que hay una intencionalidad de presentar un escorzo. O sea, tenemos pies de frente, lateral, pero no de perfil. ¿Se entiende? Que recuerden que, bueno, en la clase pasada del arte griego les dije que por primera vez los griegos hicieron un escorzo de un pie. Bueno, aquí ya estaban aplicando ese conocimiento. Los artistas o los pintores o los creadores de imágenes no es que no hayan tenido el conocimiento del arte griego o que ese arte se haya perdido, sino que simplemente estaba limitado, pero ellos sabían aplicarlo, simplemente que lo tuvieron que aplicar a su contexto. Eso quería decir. Por eso digo, no es un retroceso, sino que es una forma distinta de aplicar ese conocimiento, bajo una restricción o bajo una idea. Eso. Funcionalidad. Muy bien. Como siempre. Funcionalidad. La funcionalidad, pero desde otro punto de vista. No como es lo que estábamos viendo ahora con los romanos. Siento que era No, como pues, todas las bondades claro, de algo, por una weá. Es que Es como privarlo de como de mucho de lo que lo hace como tal, pero hasta como su weá más básica, simplemente. Ya. sí, es que no sé si recuerdan que Ve. vimos el arte primitivo que también era funcional, Sí. pero funcional en base a un simbolismo, Sí, pues. a un Es simbolismo lo mismo. práctico, como de protección y cosas así. Aquí también es un simbolismo, cumple una utilidad simbólica. Los cristianos volvieron a la prehistoria con No. el arte. Sí es primitivo, pero no es primitivo a la vez. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Sí es primitivo porque Sí. tiene No, una sí, función divina, pero sigue aplicando los conocimientos modernos o aquellos conocimientos que los griegos llegaron a alcanzar a través de visualizar la realidad, ¿cachai? Pero Antes aquí, sí, ahora no. sí, pero aquí ya aplicaron ese conocimiento para otras cosas. Pero a la vez tenían que representar algo más allá de la protección. Tenían que presentar una divinidad, que la figura se viera divina, pero se viera divina no de la manera poderosa o que diera miedo que tenían las otras religiones. Tenía que ser una divinidad cálida, como de protección. ¿Cómo decirlo? Como de protección ya no solamente en la figura del dios, sino en la religión en sí. Eso. Creo que ahí se entendió. Espero. No, sí. Diría que sí. Puta, es que sí sé que dan la sensación de primitivo, pero es que los artistas de la época... Mira, es que mira. Espera. Voy a terminar ya con esta imagen. Para cerrar esa idea que estaba diciendo. Porque en realidad con eso cerraba un poquito esto. Antes de empezar como con el arte bizantino. Y es que, si bien tienen esta impresión o este tipo de cuadros tienen la impresión de ser algo más primitivos porque son planos, porque las imágenes no buscan parecerse tanto a lo real, sino que buscan más dar la sensación de que se entienda la situación. Y ya no vemos como todo el conocimiento unido para llegar a esa figura idealizada, sino que vemos ese conocimiento aplicado simplemente en pequeños detalles, porque ya no se puede idealizar la imagen, porque la imagen no puede ser importante. Qué difícil, weón, pero qué entretenido. Sí, weón. Los weones se ponen trabas así mismo a la hora de representar algo. Los católicos tenían todo, les dieron una bici y tenían todo el talento para andar lo más rápido en la bici y agarraron un palo y la metieron entre medio de la rueda y se sacaron la chucha. En versión arte. Pero hicieron la rueda. Pero los weones dijeron, no, es que las ruedas redondas no funcionan, weón, hagamos cuadrado. Sí. Dios prohíbe las ruedas redondas, así que las vamos a hacer cuadradas. Eso dijeron. Puta ya, eso weón, hay que llegar. Eso en resumen. Tendremos que llegar igual, ¿no? Ya, pero yo quería llegar hasta abajo.
Como les dije, principalmente estaba hablando de la parte occidental, porque en el territorio oriental, católico o cristiano, existían lo que se Apostólico. llaman... No, no lo apostólico. Rellena un poquito. Puta el culeado, ya. Hola, hola, estoy rellenando. ¿Cómo está, gente? A los católicos les da un lápiz para dibujar y en vez de lápiz te rompe la hoja. En vez de dibujar te rompe la hoja. Me dieron el palo y todavía le quitaron la rueda. No, es que se me había olvidado la palabra. La tuve que buscar. No me podía acordar de la palabra. Ahora tenemos un Megaman. Ya, la religión. ¿Puedes cantar, Lucas? Ahora soy católico. Ya, las ideas de los papas, o esa idea del Papa Gregorio que les dije, de que la imagen tenía que tener una función práctica, utilitaria, ya, pero no tenía que ser glorificada en la imagen, solo práctica y utilitaria, nada más. Eso era en el lado occidental. En el lado oriental estaban era la palabra que se me había olvidado, los iconoclastas. Y los iconoclastas, por 700 años, no, por 500 años, desde que la religión católica se puso como religión oficial en Roma, estuvieron siendo opacados por los occidentales, pero en el momento en que los orientales o la religión católica oriental tomó como mayor poder, la idea del Papa Gregorio se fue a la chucha, porque los iconoclastas prohibían todo tipo de imagen. Toda imagen era sagrada. ¿Ya? Pero el Papa dijo que podíamos, me importa un pico. Me importa un pico porque ahora el Papa era de ellos, pues, weón. Era oriental ahora. Entonces se pasaron por el pero el pico nuevo todo Papa lo dice habían que no, hecho los Julio, occidentales. Entonces, si bien el Papa El permitió la imagen, nuevo Papa dice que te vayáis a la chucha. aparecieron los iconoclastas y se lo pasaron por todo el pico. No, puta, el nuevo Papa dice que el tuyo era hueonao. Entonces, para ellos, como les dije, para ellos Respira, la imagen Julián. no era... Si es que me falta agüita, weón, calmado. Mala ahí, Ya, como se les está dije, para hidratando. ellos la imagen no era solamente útil, sino que era sagrada. Y debido a esto, la importancia de la imagen para la historia del arte, o el cambio que tuvo, fue tremendo, ya que... ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicárselo? Rellena. No, es que mira, era como que ahora la imagen religiosa tenía que... Dale. es que ya, si bien la imagen religiosa en ese momento era simplemente como letra, era como alguien que lee, alguien que conoce el abecedario puede leer un libro, alguien que ve esas imágenes puede entender la situación, ¿ya? Pero ahora como se volvió sagrada, o más sagrada la imagen, ahora la imagen tenía que evocar a lo sobrenatural, ¿ya? Ya no a lo cotidiano. Miren, voy a irme a la de atrás. La de atrás, si bien es un milagro el que está pasando, o habla de un relato bíblico milagroso, no se ve divina. No sé si se entiende. Se ve como personas... Ay, está divis. ¿Qué? Lo que dice, no se ve divino, no, está divis. Sí, no está divino y parece normie, ¿cachai? Parece bastante normie esos hueones. Ahí Perfectamente empieza la podría ser nosotros tomando en el parque, ¿cachai? Yeah. Aquí ya la Sostengan mi imagen... mierda, voy a bailar. Aquí, con los iconoclastas, aparece la divinidad. Si se fijan, la Virgen y Cristo como niño, ambos tienen la aurora. Ándate a la chucha. Aurora. ¿Cómo es la palabra? No era manjar. No era man. Aureolia. Ah, Aureola. gracias. Aureola. Gracias. Aureolia. Aureola.
Momento dislexia. Ya, entonces con la audio... No puedo. Aureola. Ya, con esa Deo- wea. Aureola. Aureola. Gracias, Camila. Aureola. Se Dilo 5 empieza... veces. Andate a la chucha. Aureola. Aureola. ¿Ya? Ahí está. Aureola. Aureola. ¿Ya? Aureola. Aurolea. Ya. ¿Seguro? Ya, con esa wea brillante en la cabeza, ya se está empezando a representar Ya. la divinidad. Una figura gigante, ¿cachai? Envuelta por un aura dorada o brillante. Empieza a aparecer como un mundo más sobrenatural. Ya no una situación cotidiana como la que vimos anteriormente. Sí, momento de dislexia. Es bien sabido que yo tengo dislexia. Yo haciendo stream descubrí que tenía dislexia. Momento dislexia. Ni siquiera te diste cuenta que no decía momento, pues, weón. ¿Verdad? Pasa la mierda, Ya. güey. Yo soy el profesor acá. Yo mando aquí. El profesor no sabe leer, conchetum. Puta la wea, ya la aureola. Lo dije bien. No. Ya. Ya, pero eso. No le digáis Aparece la figura sobrenatural. Y divina. Pero divina como tal. La representación de lo divino. No lo mundano. Todo el resto queda afuera. Divina como- Eso fue lo que marcó el inicio de los bizantinos. Inicio. Lo dije mal, en serio, estoy hablando como la reverenda Déjalo, culiao. Empezado, weón. Ya, pues, culiao, si está haciendo todo lo que puede, weón. Estoy haciendo todo lo que puedo. Espero que le haya gustado la clase. Yo me voy a ir a llorar ahora. No. ya. Pero más. ¿Terminado? No, falta una pequeña wea que tengo que deciros. Ya se entendió eso de lo divino, lo sobrehumano. Desapareció lo mundano. Sí. Ahora aparece lo divino, porque toda imagen es sagrada. Y tiene que ser representado lo sagrado. Y eso es Ya. algo que ponen. Y eso es algo que dentro de un nerfeo que ya tenía la iglesia, llegaron los iconoclastas y dijeron: no, conchetumare, te vamos a nerfear más todavía. Y ahí los artistas tuvieron que apegarse a esa norma. Lo divino, lo sobrehumano y todo eso. Y ahí surge la idea ¿Quién te de dio lo permiso para hacer esa bizantino, weá? que es lo que... ¿Ah? ¿Quién te dio permiso para hacer esa weá? Le dijeron los locos. Es que ahora ellos mandaban. Por eso. Los orientales mandaban. Y es muy importante recalcar que son los orientales porque esta idea de la aureola, esta imagen del ser divino envuelto por una aurea brillante, viene de la India. Y por eso los iconoclastas aplicaron esas cosas. Pero lo vamos a ver en la otra clase. En la otra clase ya vamos a hablar del Imperio Bizantino y todas esas cosas. Pero hasta ahí se entendió el cambio. Cristianos culiados, Partimos weón. con Roma haciendo una wea práctica ¿Yo qué? y terminamos con un tema divino. Y mañana hay martes cristiano, más Y mañana hay encima, martes por la cristiano. chucha. Ya, pero si bien pudimos ver este cambio de el bizantinismo, Este cambio. Que tú Pero es que quieres realmente ser el bizantinismo es lo que cambia. es que bizantino es la época. Cuando los iconoclastas llegan al poder dentro de la religión cristiana. Eso es lo bizantino. Ya. ¿Ya? Y de ahí surge un imperio, que lo vamos a ver después. Lo vamos a ver en la otra clase. No me confundan más de lo que ya estoy. Ya estoy dudando de mi sexualidad. Ya, pero mira, ¿Qué voy a hacer? quiero terminar con dos ideas que anoté aquí aparte en mis apuntes, que quería recalcar al momento de concluir esto. Vimos cómo... No se rían de mí, pueden tener un hijo igual, weón. Te río todo lo que quiero caer. Con más ganas. Exactamente, los cristianos nos han liberado de los iconoclastas. No diría liberados, más bien cambiado de administración, sí. El arte religioso fue cambiando, el arte cristiano fue cambiando debidamente a lo que dice el Okami Black, que fue cambio de administraciones. Ya,
Pero quiero recalcar dos cosas antes de finalizar esta clase y que le queden bien claras. Una es que, si bien el arte romano se volvió práctico, esa misma practicidad hizo que los artistas ya no les pareciera interesante a toda persona que generara imagen, ya sea a los escultores como a los pintores, empezó a desinteresarles la virtuosidad. Hay registros de ellos. No se culpa simplemente al hecho del surgimiento del catolicismo y de la practicidad, sino que ya era tanto el tema de la imagen repetitiva de virtuosidad que el arte igual se ve forzado a cambiar porque los artistas empiezan a preferir la practicidad y empezaron a aparecer métodos de replicación mucho más rápidos y más eficientes. Así que por necesidad el arte se empezó a alejar de la virtuosidad y se volvió práctico. Porque ahora era más práctico por el surgimiento de tecnologías también y porque los artistas ya se habían aburrido de esa virtuosidad. Y empezaron a buscar nuevas formas de representación. Y por otro lado... Por eso es el ciclo culiado del arte. Y siempre vaya a ver que los buenos van a decirte, no, qué paja, weón, estos buenos ya se fueron con... O sea, no, mira, estaban todos pintando como el arte de tal forma, o sea, nada, me aburrí, mucho. Sí, pues, es que cambia. claro, decía, me aburrí. Hacer el cambio completo. Y aparte piensen que los romanos descubrieron una forma de representación, de una representación realista o fidedigna mucho mejor lograda que los griegos. Por lo que cuando veían las esculturas griegas o los bustos griegos se daban cuenta más claramente de que no eran realistas en realidad las figuras griegas, eran idealizadas. Porque ellos tomaban los moldes directamente de las caras y al comparar bustos griegos con un molde directo de la cara de una persona veíais todas las diferencias y los rasgos que le faltaba a la figura idealizada con una figura que se veía más parecida a lo real. Y eso te desilusiona como artista porque resulta que llegar a la perfección de imitar la realidad se vuelve así de aburrida, ¿cachai? O sea, al final chocaron con esa realidad. De que imitar lo real al final se vuelve aburrido. Porque cuando ya lo lograste imitar te das cuenta que no hay nada más que eso. Y empiezas Como a eso, buscar... lo que puedes ver ahora también, muchas veces tienen el tema de la gente que hace como dibujo hiperrealista. Pero el problema de ahora con el arte también, que si podemos hacer una crítica con ello, es que sí, bien, eso habla muy bien a lo mejor de tu técnica y de tu capacidad como artista, de tu calidad de dibujo, pero no realmente como tu expresión artística como tal. Claro. Porque si no hay porque simplemente un apego, un imitando. intento real por la web. Estáis calcando, sí es eso, estáis calcando la realidad. Es un grande coipo. Y otra cosa que quería aclarar, ya, de que la caída de esa imagen griega, aparte de que la caída de la imagen griega no viene solamente del arte católico, sino de los mismos artistas aburridos de eso, hay que agregar que si bien el catolicismo le impuso una serie de reglas al arte, haciendo que prácticamente volviéramos a la época egipcia, donde los artistas tenían que apegarse simplemente a los patrones y replicar esos patrones, porque tenía una funcionalidad. También el conocimiento que se perdió de los griegos se aplicó de maneras distintas y eso hizo que el arte bizantino, a pesar de tener una estructura rígida, en esos pequeños detallitos se empezó a ampliar hasta que llegamos en el arte gótico. Ya volvemos a ver las representaciones más fidedignas y no tan divinizadas. Porque aún así, a pesar de que las restricciones de los iconoclastas lo obligaron a la divinidad, aún así los artistas tuvieron espacio para poder buscar nuevas ideas, nuevas formas de representar. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que no piensen que esto es un retroceso, sino una nueva forma, bajo una nueva necesidad, o sea, bajo las necesidades o bajo su contexto. Es una nueva manera simplemente de representar imágenes por una necesidad en específico, y en este caso vendría a ser la necesidad de representar la figura de Dios. Eso. No piensen lo que siempre les digo al final de la clase. No piensen. Obedezcan. No crean, en realidad no crean que la historia del arte es una historia de evolución, como de cada vez vamos progresando en arte mejor. La historia del arte siempre muestra cómo en cada época el arte
simplemente tuvo que apegarse a las necesidades de esa época. Y fin. No hay un retroceso, no hay un mejor arte o un peor arte. Hay arte por época, simplemente. Eso. Recuerden, no piensen. Y no piensen. No, si con hueones como el cuerpo nos damos cuenta harto malo el arte hoy en día, pues. Puta, hoy en día. Ay, no, espérense a que llegue ya, no quiero contarla ahora. Pero hoy en día existe algo, ya, algo muy resumido. El arte contemporáneo hoy en día existe bajo la premisa de que todo puede ser arte. Eso simplemente. ¿Ya? Eso es todo lo que voy a decir. Eso es arte contemporáneo. Algo en una época en la cual todo puede ser arte. Y esa es la época del arte que estamos viviendo. Ahora que vivimos en la época en que todo puede ser cualquier cosa, todo puede ser arte. Sí, exactamente. ¿Quién lo diría? Exactamente. Pero ya... Sé que ahora les parece estúpido, pero cuando lleguemos a ese momento lo van a entender todo. Les va a parecer más estúpido. Soy harto falta de respeto con Chetumare. ¿Me equivoco? Menos mal que hacen la IA que hacen dibujo. Yo digo que sí te equivocas. Conchetumare, ¿quién puso esa weá? ¿Ah? Propuesta, me interesa que todo. Pero Okami, si tenemos los puntos, tú puedes canjear tu dibujo en los puntos del canal. Lucas no se equivoca. Arzu, te voy a demostrar que Lucas está equivocado y van a ver que hay muchas, en el arte contemporáneo hay muchas cosas interesantes. ¿Contemporáneo? Contemporáneo. Ya se van a seguir riendo de mí, weón, vaya a tener un hijo disléxico. Sigue riéndote de mí, vaya a tener un hijo negro. ¿Que no va a poder decir Aureola? Conchetumare. Aureola. Lo dije bien, vamos. Ya, chiquillos, pero eso. Se entendió la clase, les gustó, quedó claro la diferencia, los aportes del arte romano, cómo el arte romano se transformó al arte cristiano y cómo el arte cristiano se transformó a un arte ultra iconoclasta. Ahora Cristian canjeó un dibujo. No, sí, hoy día el Kirsten estuvo de adorno. Sí, yo pensé que iba a Y uno feo, man. que iba a tirar tallas, nada. Ya, pero nada, no, en serio, repente gente, ahí... Arsus, Okami o la gente que nos vio hoy día, que está ahí en el chat, aburrida. Espero que se haya entendido la clase y que le haya gustado. Me costó explicarlo porque es difícil llevar Me eso. costó, no. Es que ya no estamos hablando de un concepto que se pueda mostrar simplemente con una imagen. Ahora voy a tener que empezar a explicar las imágenes y eso a veces es difícil. Porque hay una intencionalidad no tangible. ¿Cachai? Hay una intencionalidad divina y eso no se puede explicar tan fácilmente. Pero se entendió en general. Quiero saber si lo hice bien. Todo se puede resumir, chicos, con lo de los padrinos mágicos. Esto es arte. Aprecienlo. ¿Le gustó, Cami? ¿O no le gustó ni una wea? Dígame al tiro, lo hice bien. ¿Lo pasó bien? Lo pasaron. Aburrida, ¿no? La historia me encanta. Y el pico. Ya, le voy a hacer el dibujo al Cristian ahora, weón. ¿Te querés quedar al dibujo? Estoy como muy playa hoy día. El miércoles al final te lo dibujo. ¿Les parece? El día mañana mejor, el pasado mañana hacemos los dibujitos. Ya, mejor. Pero canjearon solamente el Chris. Sí, solo ¿no? el Chris. Sí, solo el Chris. Ya, dale. Okami, Solo con respecto a lo el que dices, sí, el arte siempre va a tener una interpretación personal. Eso lo dije en la clase 0. Lo importante es que bajo ese arte, o sea, el arte tiene que ser... Esa interpretación no te la puedes quedar solo para ti. Lo interesante del arte es que tú compartas esa opinión o eso que tuviste de una obra en específico, porque otra persona que puede en esa misma obra ver algo distinto, pero al juntarlo con lo que tú viste se complementa y eso le cambia el significado a la obra. Uber es muy bueno y Lucas es como el suplente, buena onda. Hoy es que en un momento me puse nervioso cuando se me olvidaban las palabras, weón, y explotaba. Y cuando se me lenguaba la traba. Sí,
Sí, el Hugo tenía mucho, ¿cómo se llama esta weá? Conocimiento, de repente simplemente no lo puede aplicar bien. No lo puede explicar de la mejor forma. Y yo como que trato de estar ahí como para refrescarle o como para tratar de desenredar los nudos que él hace. Más que nada porque Yo me enredo a solo, lo que, weón. lo que va hablando el Hugo, de repente yo mismo voy recordando más de los ramos. Es que de es importante, estas mismas que hacer. ideas o estos mismos conceptos de cómo las cosas han ido cambiando la pueden ir viendo en muchas cosas cotidianas de la vida. Ujú. De cómo las cositas van cambiando simplemente por necesidad o por un contexto en específico. Mira, llegó el Raider. Y Simian, con respecto a lo que No, dijiste, nunca pesqué a los hueones pretenciosos. Bueno, Gustavo de Raid. Simian, nunca También. pesqué a los hueones pretenciosos que no te hablan de los aspectos formales de la obra. Si su idea de esa obra no está basada bajo un argumento formal, pásatelo por todo el pico. Dile, nunca vaya a poder transmitir un sentimiento por medio de una imagen, saco de wea. Porque no todas las personas sienten igual, y con eso te lo cagáis. El arte, señores, tiene una finalidad, una practicidad, que le da el mismo artista, pero la tiene. Tiene un concepto, tiene una idea. Y ustedes, su función no es descifrarlo, simplemente es contemplar la obra y saquen sus propias ideas de la wea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eso es todo lo que tienen que hacer a la hora de ver una obra. Y así van a disfrutar mucho más del arte. Y pásense por la raja a toda la gente pretenciosa. Yo en estos streams trato siempre de que sean lo menos pretenciosos y que entiendan de forma práctica el arte. Porque en realidad el arte no es la gran wea. Como se lo dije en la primera clase. Son humanos haciendo cosas para humanos. Simplemente. Es eso. Y muchas veces lo que quieren es generarte una reacción. No una reacción definida, sino simplemente tu propia reacción. Y ver Sí. qué es lo que Eso a veces la obra es algo de simplemente ocio. está hecha, simplemente está hecha para como para que tú la veas y tú reacciones como Sí. tú quieras. Sí. Como la wea es como quiere generarte algo, lo que sea. Puede incluso generarte rechazo y va a estar bien. Que es lo que tristemente muchas veces pasa. Porque vamos a ver después, más adelante, esto ya empieza a pasar con la modernidad, vamos a ver que cuadros que tenían un significado en una época, en la época actual significan algo completamente distinto porque una persona le dio otra lectura y le cambió el significado. Y vamos a ver también que muchos artistas hacían sus obras con una intención en concreto y terminaron siendo presentadas bajo otros conceptos o otras ideas. Entonces nunca el artista va a tener el control de cómo espera que se lea la obra. Siempre Sí. van a ser ustedes los que tengan una única verdad de esa obra. Y lo importante es compartirla con otra gente porque eso les permite ampliar más su visión. Porque quizás van a ver que una persona que vio esa misma obra, como les dije anteriormente, va a tener otra opinión y al compararlas pueden sacar una opinión en conjunta de esas dos ideas. Eso. El último mensaje lo Cami. Míralo y si sirve para la paja mejor. Eso, por eso yo creo que algún día Eso mismo. no me extrañaría que en unos años más vemos el arte furro se vuelva el arte oficial. No me extrañaría. No. Espero que no. Espero no estar en ese Espero mundo. que no. Espero haber muerto cuando llegue ese momento. No, qué mal, güey. Sí, el arte es para divertirse, para nada más. Sí. Sí. Es eso. Para apreciar algo y filosofar de vez en cuando. Es eso. Ya pero gente, espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido algo un poquito más dentro de este grande travesía que tengo que hacer de contarles toda la historia del arte lo más resumido posible. Oye, Hugo, Espero que después lo de hayan pasado terminar muy el bien. curso de arte, ¿podemos empezar la historia de las y de los conflictos? Es que hay muchos conflictos y van a ver que el arte y los conflictos están muy relacionados. Sí. No estoy listo para el próximo. Alemán. Es que yo no soy profe de historia, ni siquiera soy profesor, solo estudio arte. Y leo libros de historia del arte nada más. Aparte, después después Mira, y por la ahora, wea de historia del arte quiero es la recalcar- base para toda la wea. Quiero recalcar que en el arte de la Edad Media, que bueno, es del Imperio Bizantino, que es como lo siguiente que vamos a ver en septiembre, es un arte de guerra, como tal. Tiene toda una finalidad
o tiene una practicidad apegada a la guerra, el arte. Pero desde el punto de vista de los saqueos. Hacen objetos más pequeños porque tienen que ser fáciles de transportar, bajo marcos resistentes porque siempre está la posibilidad Tiene que el resistir los castigo- Sí, tiene que resistir los viajes, tiene que resistir los asedios. Entonces vamos a ver que tiene una utilidad más ligada a lo bélico. Pero en el arte antiguo no vamos a ver tanta guerra porque en realidad los conflictos ocurren en el arte de las guerras. En el arte de las guerras mundiales y de la Guerra Fría es donde más tensión hay en el arte. Pero eso, va a quedar Pasó para en futuro. lo máximo. Sí, quiero puro llegar al arte moderno porque me divierte mucho. Pero eso, gente. La vamos a pasar. Ya. Próxima clase, Imperio Bizantino, y espero que dejarlos con la introducción al gótico. Y después de esa clase, al fin vamos a llegar a la época en la que todos querían llegar, que es el Renacimiento, donde están las tortugas ninja. Donde todos creen que conocen de arte. Donde todos los hueones son pretenciosos. No, de hecho el Renacimiento es una época muy buena. No, sí. Es que es como la época en la que más se Es donde lo más se habla de arte gente directamente. alejada al arte piensa del arte. Sí. Es como Sí, que ya sí, estamos hablando está de muy arte. ligada a esa visión Porque del arte. si bien ahora yo le hablo de artistas y de creadores de imágenes, en realidad son artesanos en esta época los artistas. ¿Ya? Por si acaso. Estaba muy ligado el artesano al Sí. artista, no había como una diferenciación tan grande entre uno y otro. Ya en la época del Renacimiento empieza a surgir esta idea más ligada al arte. Y ya en los años 1800 aparece la idea del arte por el arte. Pero Sí. eso viene después. Ahí donde de la weá como que se haga como, quiero comprar esto porque es arte, Sí. no comprar esto porque es una artesanía. Sí, piensan que la idea que tenemos hoy en día del arte es completamente distinta a todas las épocas anteriores. Aunque las épocas se parezcan, nunca son iguales. Como ya vimos, esto parece un arte primitivo, pero en realidad no lo es. Pero eso. Sí, Gracias por estar en la clase. Gracias, muchas Cristian. gracias. Cristian, De verdad me alegro si les Un sí- gustó o si hayan aprendido. Me encantó. Un ruido igual, para sí, muchas dos ruidos gracias para y un no. aplauso en especial al Cristian, que puta que fue de ayuda en esta clase, weón. Muchas gracias, Cristian. gracias, Cristian. Te vamos a dar un punto por participación para el examen. Oye, ¿a futuro le gustaría que le hiciera una prueba? Solo para huellar. No, Hugo, me conociste cuando yo tenía 15, 16, weón. Tengo paso por Narte. Perdón, chantajearte. ¿qué contexto tenía que ver eso con qué? ¿Qué, Sí, ¿Qué acaba de pasar? estoy hablando de hacer una prueba. Ya, Para ver si pero aprendieron eso, de arte, gracias, hacerle un gente. cuestionario y ver si la gente responde bien, ya aprendió. Ya, pero no sé. Para futuro. Ya, gente. El Hugo cada vez Esto es para el público. Gracias, gente. Que estés bien. Hugo, yo te quiero mucho, pero no hueves. Mucho, pero no pero hueves. no es como para hacerle una prueba a ustedes, sino que hago un cuestionario aquí en vivo y ustedes me van respondiendo y vamos hueando. Una cosa así. No algo serio. Pero a futuro, lo Al voy a final pensar. del Fue una curso, idea que weón, tuve el como- otro día. Como para hacer un resumen. Después de en como 10 general. lives. Ya, pero eso, Hermano, gente. solo le resultó en el profe, basta, weón. Eso, gente, antes Bye, de que el gente. chat se desvirtúe en una acusación de. ¿Cómo es la abreviación para no decir pedofilia, Lucas? Buenas noches, gente. Ya Dios que mío, gente nos despedimos, repudiada. muchas gracias a los que se pasaron, muchas gracias a los que se quedaron, nos vemos mañana. El Cristian y el Lucas van a estar jugando un jueguito súper bueno. Y eso, espero que les haya gustado la clase, nos vemos en septiembre con la próxima clase de arte. Chau, chau. Despídense. Bye. Bye, bye. Besitos, Mauriman, te amo. Besitos en el Chao, pavo. chao.